Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a ponernos los lentes de la psicología clínica para entender algo fundamental, y es que, la verdad, el sueño casi nunca es un simple interruptor biológico que mágicamente se apaga al final del día. Solemos tratar el descanso como un tema puramente mecánico, ¿verdad? Como si el cuerpo simplemente se desconectara al agotarse. Pero cuando miramos de cerca la psicología humana, descubrimos rapidísimo que dormir no es un hecho anatómico garantizado, sino un proceso de integración profundísimo. Hoy vamos a explorar cómo el acto de descansar es de hecho nuestra herramienta más poderosa para la sanación emocional y la reorganización de la mente. A ver, todos conocemos esta tremenda paradoja clínica que afecta a millones de personas. Es súper común ver una forma física que está literalmente exhausta, pero al mismo tiempo, en la oscuridad hay una batalla silenciosa con una mente hiperactiva que dice, no, de aquí no nos vamos. Clínicamente hablando, esto es fascinante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué justo cuando el ruido de afuera se apara, las pantallas se bloquean y los músculos piden tregua a gritos, el mundo interior parece prenderse y gritar todavía más fuerte? Esta frase de Carl Jung ilustra nuestra premisa a la perfección. La resistencia a dormir no es un defecto de fábrica del cerebro, para nada. En realidad, es una fragmentación de nuestra psique que está buscando, casi a la desesperada, ser escuchada. Desde la silla del terapeuta, vemos que el insomnio suele ser el síntoma clarísimo de una conciencia que ya no da más de sostener cargas emocionales en silencio durante todo el día. Necesitamos recuperar la noche, no como un ring de boxeo, sino como un verdadero santuario interior. Y para lograr esto, aquí tenemos nuestra hoja de ruta clínica de hoy. Primero, entender el mensaje del insomnio. Luego, soltar la máscara diurna, integrar la sombra, consolar al niño interior, entender el self y finalmente sembrar intenciones. ¡Comencemos! Punto 1. El verdadero mensaje del insomnio. En terapia vemos un error clásico: intentar apagar la mente a la fuerza, como si estuviéramos golpeando un interruptor trabado. Bueno, les cuento que esta estrategia casi siempre genera muchísima más ansiedad. Imaginen la mente como una habitación muy ruidosa, llena de voces. El insomnio es un mensaje urgente de emociones que hemos dejado en visto todo el día. El objetivo clínico aquí no es callar a la fuerza esas voces con un control estricto, sino aplicar una escucha súper tierna y receptiva. Cuando apagamos la luz y brota todo ese material reprimido, la paciencia funciona muchísimo mejor que la fuerza bruta. Vamos al paso 1 de nuestro protocolo: soltar la máscara. La sociedad moderna nos exige estar siempre al 100%, ser superproductivos, mantener la calma, estar presentables, y esto nos obliga a ponernos unas armaduras pesadísimas, unas máscaras psicológicas necesarias para sobrevivir el día. El problema, clínicamente hablando, es cuando estas máscaras, que en psicoanálisis llamamos personas, se fusionan tanto con nosotros que llega la noche y nuestro sistema nervioso sigue en guardia. Es literalmente imposible dormir cuando el cerebro subconsciente cree que todavía llevamos puesta una armadura de acero entre las sábanas. Por eso, necesitamos un ejercicio práctico, un pequeño ritual para separar el estrés del día de la paz de la noche. Consiste en identificar conscientemente esos roles: el trabajador impecable, el padre o la madre incansable, y visualizar, con mucho detalle, cómo nos quitamos esos roles y los dejamos físicamente afuera, en la puerta de la habitación, como quien se quita un saco pesado. Esto le enseña al sistema nervioso algo vital: nuestro valor humano no depende de estar rindiendo todo el tiempo. Al soltar esa carga, el cuerpo por fin entiende que descansar es un derecho, no un trofeo que hay que ganarse. Pasamos al paso 2, integrar la sombra. Si escarbamos un poquito más profundo en la mente, nos topamos con la sombra, esa parte nuestra que esconde la ira, la envidia, los miedos o el egoísmo. Todo eso que reprimimos porque, claro, no está bien visto a la luz del día. Una mente fragmentada no puede dormir simplemente porque gasta toda su energía vital montando guardia. Está demasiado ocupada asegurándose de que estas verdades incómodas no se escapen aprovechando la oscuridad de la noche. Y ojo, porque el cuerpo físico guarda un registro exacto de lo que la sombra no dice. Tragar coraje o exigirnos una perfección emocional absoluta tiene un costo físico enorme. En la clínica lo vemos clarísimo.
un cuello rígido como piedra por exceso de control mental, o un pecho súper apretado que está conteniendo lágrimas. A nivel neurológico, el descanso profundo no va a llegar hasta que miremos estas sensaciones de frente, las respiremos y las aceptemos, sin juzgarnos para nada. Esto nos lleva a la parte más frágil de todas. Paso 3. Consolar al niño interior. Cuando bajamos las defensas al final del día, volvemos a nuestra dimensión más pura y sensible. En ese silencio absoluto de la noche, emerge lo que los terapeutas llamamos el niño interior. Y no es una metáfora cursi, es una parte real, viva y vulnerable de nuestro sistema emocional. Es la parte que todavía carga con miedos viejos, que teme que la desaprueben y que necesita urgentemente que la protejan de las demandas implacables de la vida adulta. ¿Y qué solemos hacer? Nos tratamos súper duro. Nos exigimos ya apague el cerebro, duérmete de una vez, ignorando nuestra propia ansiedad. Pero lo que la psique necesita en la oscuridad no es regaños ni más disciplina. Necesita presencia incondicional, ternura. En términos clínicos, le llamamos reparentalización interna. Convertirnos conscientemente en un refugio amoroso para nuestra propia vulnerabilidad. Proveer esa compasión es como tirar un ancla que apague inmediatamente el sistema de alarma del cerebro. Vamos al punto 5, el self, nuestro centro unificador. Aquí entra una pieza clave de nuestra arquitectura mental, el self o sí mismo. Es crucial no confundirlo con el ego. El ego es ese gerente ansioso que quiere controlar todo para asegurar nuestra supervivencia. Y adivinen qué, es el que más nos sabotea el sueño pensando en los problemas de mañana. El sueño huye cuando el ego está al mando. La paz real llega cuando ese ego controlador por fin levanta las manos, se rinde y deja que el self, que es una fuerza muchísimo más profunda, sabia y estable, tome el volante y sostenga nuestra vida mientras descansamos. Y así llegamos al sexto y último paso, sembrar intenciones positivas. Tenemos que entender que el inconsciente no se desconecta de noche como si jaláramos un cable. Funciona más como un jardín orgánico, súper fértil. Si en ese ratito entre estar despiertos y dormirnos logramos soltar la urgencia de controlar a qué hora nos dormimos y en su lugar plantamos una intención simple, una pregunta honesta, pedir paz o estar dispuestos a sanar, permitimos que ocurra una reorganización mental increíble. El inconsciente va a procesar y trabajar toda la noche con el material emocional que le entreguemos justito antes de dormir. Es un ciclo terapéutico fascinante y súper medible. Todo empieza de noche plantando esa semilla y soltando el control. Luego, durante el sueño, el inconsciente hace el trabajo pesado, archiva vivencias, desata tensiones y equilibra todo el sistema. ¿Y el resultado? Lo vemos a la mañana siguiente. Cosechamos ese trabajo invisible cuando despertamos mucho más enraizados, con una primera respiración suave, despejada y sin esa angustia pesada en el pecho. Pero antes de cerrar este análisis, tenemos que recordar una regla de oro en la salud mental. Los procesos internos toman el tiempo que toman. Gran parte de nuestra resistencia al descanso viene de la ansiedad por el tiempo, del miedo a ir tarde en la vida o no cumplir con las expectativas. Pero nuestra psique profunda no usa reloj de pulsera ni sabe qué es un calendario. Soltar esa angustia de los plazos y permitirnos simplemente existir en el presente es lo que realmente nos da la capacidad física para tener un descanso profundo y reparador. Para terminar nuestra exploración de hoy, les dejo la herramienta de introspección quizá más potente de todas. ¿Qué intención auténtica, honesta y sin armaduras vamos a plantar esta noche en ese inmenso jardín del inconsciente? Ver el descanso no como un simple trámite biológico, sino como la base para construir una mente muchísimo más fuerte y resiliente, nos cambia la vida por completo. La paz mental no se logra forzando el sueño desde la frustración, se logra teniendo la valentía de abrazar y escuchar todas nuestras facetas en el maravilloso silencio de la noche.